de variación, ¿no? Con el análisis exploratorio y con las pruebas estadísticas de estacionalidad. Entonces, con ellas ya habíamos presentado, digamos, la condición de estacionalidad de la serie o no estacionalidad, ¿no? Y entonces ahora lo que tocaba es, según los tipos de variación, plantear el primer procedimiento, que sería la estimación de la tendencia y la estimación de la estación. Entonces, lo primero que se hace es, justamente identificados los tipos de variación, planteamos ya sea un modelo para ajustar la media, la tendencia, o ajustar la media, tendencia y estación. Entonces, para eso, el primer procedimiento se llama descomposición en componentes no observables. O sea, la idea es, como dice, hacer la separación de lo que es tendencia y estación. Entonces, para eso tenemos ahí nuestra herramienta, digamos, del curso, que también podemos encontrarlo en textos, ¿no? Entonces, esta técnica es una de las primeras y es justamente la que dio origen a los teoremas de Wolff, de cómo descomponer una serie temporal. Entonces, el primer método fue justamente ajuste de funciones suaves del tiempo y ajuste de funciones periódicas del tiempo. Entonces, según la serie, entonces nosotros podríamos ahora ya plantear funciones suaves del tiempo para modelar la tendencia. Recuerden que tendencia y ciclo constituyen una sola variación que es a largo plazo, con oscilaciones sobre la tendencia lineal de los posibles ciclos de variaciones irregulares, ¿no? Entonces, esto quiere decir cada cierto número de años podríamos tener un crecimiento o una disminución, pero a largo plazo. O sea, que eso quiere decir mayores a un año. Cuando hablamos de largo plazo es mayores a un año, ¿no? A corto plazo vamos a hablar, digamos, menores a un año. Entonces no es como pensábamos, digamos, en el campo económico, donde dice a largo plazo es 10 años, a mediano plazo entre 3 y 5 años, y a corto plazo menos de 3 años. En nuestro caso vamos a hablar corto periodo o corto plazo, va a ser menos de un año, y más de un año largo plazo. Entonces ahí usted tiene la definición de la tendencia y el ciclo, las dos variaciones a largo plazo. La estación, variaciones a corto plazo. Estrictamente se dice variaciones al interior, digamos, del año, siguiendo las estaciones del año justamente, ¿no? Las variaciones irregulares siempre están presentes y se caracteriza porque estas no tienen ningún patrón. No hay, digamos, una variación sistemática, sino es completamente aleatoria. Entonces, la primera idea es justamente construir un modelo aditivo que diga que vamos a sumar tendencia más estación. O en el otro caso, podríamos hablar de un modelo multiplicativo en todos sus elementos. En este caso, tendríamos el modelo multiplicativo. Pero si nosotros le aplicamos alguna transformación, entonces vamos a llegar al modelo aditivo transformado. Pero hay modelos en el cual no se puede transformar a uno que sea aditivo completamente, sino algunos elementos son multiplicativos y otros son aditivos. Entonces a eso le vamos a llamar modelos mixtos, donde por ejemplo el error es aleatorio, aditivo a las otras componentes, y las otras componentes pueden ser aditivas o pueden ser multiplicativas. Generalmente nosotros decimos, por ejemplo, de que la tendencia
puede ser multiplicativo con la estación o también puede ser aditivo. ¿Y cómo reconocemos? Se podrían hacer pruebas, pero una exposición gráfica sería, por ejemplo, una variación constante, ya sea a nivel de estación o ya sea a nivel de tendencia. Se nota, digamos, la aditividad de las componentes. Pero cuando existe una interacción multiplicativa, entonces hace que tendencia y estación, por ejemplo, crezcan a través del tiempo. Entonces tenemos unas ondas pequeñas y unas ondas muy amplias al finalizar la serie, o al revés. Tenemos ondas muy grandes al inicio y ondas muy pequeñitas al finalizar la serie. En todo caso, estamos diciendo ahí de que la tendencia y estación se van multiplicando a largo plazo, ¿no? Entonces, hay que reconocer eso en los gráficos estilizados, ¿no? Por ejemplo, un modelo aditivo, usted traza una cubierta paralela y está contenida completamente la variación de estación. O sea, la variación de estación permanece constante a través del tiempo. Entonces, acá se dice que la tendencia y la estación se adicionan, ¿no? Existen en la serie, pero son estacionarios. La pendiente es estacionaria y también la estación es estacionaria, ¿no? Entonces estamos diciendo, ¿no? La serie será no estacionaria porque existe una tendencia, pero es estacionaria en tendencia, es estacionaria en estación y eso hace que la serie tenga, digamos, variaciones constantes de ambas componentes. Pero desde el momento que tiene tendencia, la serie es no estacionaria en media. Y cuando es aditiva, nosotros vamos a decir también que tiene una estacionariedad en variancia, porque la variancia tiene también una constante porque va cambiando en la banda de confianza paralela que se ha trazado. En el caso contrario, usted ya no puede trazar una paralela, va a trazar más bien una cubierta que, va, que diverge en el infinito, ¿no? Entonces acá tiene ondas senoidales pequeñas y acá tiene ondas senoidales muy grandes. En este caso, la estación está cambiando con el tiempo. Parece que la tendencia es constante. En todo caso, es dominada por la estación. Lo contrario también puede ser que la tendencia va cambiando, pero la estación no va cambiando. Es constante, pero como la tendencia cambia, entonces esto hace que hay tramos de cambio de variancia y hay otros tramos en donde las variancias son más grandes. Entonces, eso se da, por ejemplo, cuando la tendencia es cúbica, es del grado 4, del grado 5, etcétera, ¿no? Entonces, en general, usted tiene, digamos, una variación que no es convergente, ¿no? Hay tramos con más variación y hay tramos con menos variación. Pero la variancia se torna un poco difícil de decir de que sea no estacionaria. Entonces, la variancia va a ser no estacionaria cuando a lo largo del tiempo la variancia crece o a lo largo del tiempo la variancia decrece. En todo caso, siempre va a haber ese tipo de exposición. Entonces, una vez que usted, vía el análisis exploratorio, ya empezó, digamos, a proponer modelos en la serie, el modelo más simple podría ser, por ejemplo, la constante global, aquella que no tiene tendencia en estación, solamente tiene una constante media que es constante justamente, ¿no? Entonces, en este caso, la serie es completamente estacionaria, pero se da, ¿no? La constante más el error. En todo caso, aquí vamos a tener de que el correlograma va a ser igual a cero para todo punto de periodo t, para todo t, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir, el modelo es globalmente constante. Entonces, en estos tipos, ahora sí,
usted va a proponer orden del modelo. Por ejemplo, aquí en la primer gráfico, nosotros diríamos, esto tiene una tendencia lineal. Entonces hay una línea recta, A más BT, determinística. Y la estación puede ser, por ejemplo, un T-4, un T-12, o puede ser una onda senoidal. En todo caso, aquí existe constante media, existe tendencia lineal y existe estación. Entonces nosotros vamos a tipificar cuál va a ser, digamos, el modelo para esa serie. En esta otra serie, acá existe tendencia lineal, pero la estación va cambiando con el tiempo. Entonces quiere decir de que acá puede ser un valor, por ejemplo, ZT-12, ZT-4, pero donde su coeficiente de variación es no estacionario. O sea, quiere decir, hay raíces unitarias acá. Hay raíces unitarias. Acá no. No existe raíces unitarias. Entonces aquí en esta parte sí vamos a ir a proponer modelos probablemente para esto. Ya vamos a ver en base, digamos, al correlograma, ¿no? Entonces, el otro modelo, segundo modelo, que es un poco más fácil, es aquella que tiene una tendencia. Y la tendencia se va a modelar por tres métodos. El ajuste polinomial, que sería el ajuste de un polinomio de grado K. Es una versión paramétrica, porque hay parámetros que estimar. La suavización, una versión no paramétrica, en donde usted no tiene parámetros que estimar, más bien tiene que, buscar cuánto es el número de términos o de rezagos que usted debe suavizar. Cuando la tendencia es, digamos, rápida, de variación de una velocidad rápida, entonces el número va a ser próximo a 1. El 1 va a ser en el caso extremo, ¿no? De un día para otro va cambiando la serie. Luego creceremos 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos. En esos 5 periodos se medirá justamente la tendencia, ¿no? Pero si yo tengo, digamos, ya mayores a 5, tendría, digamos, ya casi una serie globalmente constante. Una tendencia donde ya no es intensa, sino su velocidad es poca. O sea, su ángulo ya es poco, ¿no? Es casi cero. Es una tendencia tenue, leve. En ese caso, va a existir la tendencia, pero de repente, cuando hacemos las pruebas, ya no se llega a detectar que exista esa tendencia. En el correlograma eso lo vamos a ver con los rezagos 1, 2 y 3. Ahí vamos a ir tendencia leve o moderada, y por lo tanto puede ser de que su coeficiente de variación marginal puede ser no diferente de cero estadísticamente. Ya veremos eso también. Y luego la otra diferenciación. Entonces, usted diferencia dos rezagos vecinos, se elimina, digamos, la tendencia lineal. Si usted hace una diferencia de orden 2, se elimina la tendencia cuadrática. Y si usted hace una diferencia de grado 3, se elimina la tendencia cúbica. Entonces, de esa forma vamos a ver. La primera diferencia elimina la tendencia lineal. La segunda diferencia elimina la tendencia cuadrática. Y así hasta n. Eso sería otro enfoque para poder estimar la tendencia lineal. Por lo general, la tendencia lineal toma un valor 1, toma, el polinomio grado 1 o grado 2, o a lo más grado 3. Entonces, de esa forma vamos construyendo también el modelo. Entonces, en el ajuste, digamos, de la tendencia, no solamente usted tendrá el ajuste de la tendencia lineal, algunas veces también tendrá, por ejemplo, una tendencia del tipo no lineal, por ejemplo, un logaritmo, una exponencial, una potencial, ¿no? Entonces tendremos no solamente polinomios, sino también funciones suaves que no son lineales.
¿no? Pero el término, digamos, lineal es el más usado, ¿no? De grado, acá dice M, ¿no? M o K. La suavización de medias móviles, aquí vamos a implementar una operación sobre los datos de la serie que son promedios móviles, ¿no? Son promedios móviles de distintos pesos. Cuando los pesos son iguales para todos, usted va a decir suavización media aritmética. Y cuando los pesos son diferentes, serían, digamos, medias móviles ponderadas, porque tiene un peso diferente para cada uno. Usted puede tener la versión centralizada o no centralizada. Esto quiere decir, usted coge un punto y luego dice, yo puedo tener un centramiento para ambos lados del punto. Entonces puedo tener un punto, puedo tener dos puntos. Si es asimétrico, puedo tener a la derecha más puntos que a la izquierda y al revés también. Y estas suavizaciones pueden ser de primer orden, pero también pueden ser de orden 2, pueden ser de orden 3, de orden K, ésimo, pero todas ellas definidas en el operador móvil anterior, de grado anterior. Entonces aquí, por ejemplo, el MT0, perdón, el MT1 solamente se define sobre los datos reales, porque vamos a ver un M0, un M0T, quiere decir no hay en realidad un promedio móvil, solamente están los datos de la serie. Luego, si yo tengo el primer media móvil, sobre esta primera media móvil podré tener una media móvil de orden 2, por ejemplo. Entonces, el MT2 sería igual a la media móvil ponderada de la media móvil de orden 1. Porque voy a decir 2 menos 1, 1. Este es 1 y está definido. Si tengo el 3, podré tener, digamos, la definición de la media móvil de orden 3 definida sobre la media móvil de orden 2. Y así podré ir creciendo, ¿no? Ahora, los tetas van a ser determinados de tal forma que los pesos sean normalizados. O sea, quiere decir los pesos, la suma de los pesos, de todos los pesos deben ser igual a 1. Si es diferente 1, no sería normalizado y sería más difícil de estimar. Cuando es no centralizado, puedo coger, por ejemplo, lo común va a ser coger los últimos R puntos o rezagos. Por ejemplo, si R es igual a 3, tendría que sumar promedios móviles de orden 3. El ZT, T-1, T-2. Eso constituye la media no centrada de orden 3. Y podré tener también la de orden 4, la de orden 5, y así sucesivamente. También puedo tener la media móvil no centrada de orden mayor a 1, de la misma forma, ¿no? Definida sobre la media móvil de orden menor. Y así puedo tener toda la secuencia de procedimientos. Entonces, ahí hay todo un mecanismo de generación de momentos, ¿no? Momentos del estadístico de suavización. Media, variancia, asimetría, etc. Los dos primeros son media y variancia, y con ellos puedo determinar alguna fórmula equivalente para poder estimar la tendencia. Entonces la tendencia estará en función de los estadísticos de suavización, ya sea centrado o no centrado. O también de repente en función, por ejemplo, de la diferenciación. La diferenciación de primer orden es definida como la resta de los dos rezagos vecinos. ZT menos ZT menos 1. ZT menos 2 menos ZT menos 1. ZT menos 3 menos ZT menos 2. O sea, siempre restando los rezagos, los dos rezagos vecinos. Pero también puedo tener la diferencia de orden D,
que eso sería, como dice, 1 menos b elevado a la d por z de t. Ahora, acá también se puede definir, ¿no? La diferencia de orden 2, de grado 2, por ejemplo, es la diferencia de la diferencia de orden 1, ¿no? O sea, la diferencia de orden 2 sería la diferencia de orden 1. La de orden 3 sería, por ejemplo, la diferencia de orden 2. Y así voy creciendo. La diferencia de orden 4 sería, por ejemplo, la diferencia de orden 3. Y así también voy encadenando, digamos, todos esos procedimientos. En todos estos estadísticos podré definir los momentos, ¿no? Momentos de z sub t, momentos de t sub t, momentos de m sub t, momentos de m sub t de orden k, y así, ¿no? Tendré la media de la primera diferencia, ¿eh? Tendré la media de la diferencia décima de la serie, y así voy a encontrar sus estadísticos de descripción de cada uno de esos estadísticos de suavización. Bien, otras funciones, como dice acá, por ejemplo, en la parte de la tendencia, usted tiene la parábola, es tendencia cuadrática, la exponencial, el ajuste de A por B a la T, tomado el logaritmo natural, también puedo trabajar con el logaritmo natural, o la potencial de A por T elevado a la D. Y también le puedo aplicar el logaritmo y puedo trabajar con ellos. Entonces, por lo general, entonces vamos a ir a identificar el tipo de tendencia y posiblemente el modelo. También yo puedo hacer, digamos, una combinación. Por ejemplo, si tengo que aplicar una tendencia cuadrática, entonces le puedo tomar una primera diferencia para poder eliminar la tendencia cuadrática. Y luego el resto de la serie me va a quedar una tendencia lineal. A la tendencia lineal le puedo ajustar una línea recta, le puedo aplicar una suavización de tendencia, una suavización centrada, o de repente una suavización no centrada, o una diferenciación. O sea, puedo hacer una mezcla de estadísticos, ¿no? Tomar primero una diferencia, luego una suavización, o de repente tomar una diferencia, luego ajustar la tendencia, ¿no? En todo caso, todo eso también nos da toda la inferencia estadística que ya conocemos y podremos derivar cada uno de sus propiedades y podremos derivar justamente la ecuación de predicción. Entonces, todo eso es, digamos, materia de hacer, digamos, una deducción y poder trabajar, ¿no? Entonces, cuando usted tiene tendencia lineal, la más fácil de todas, y es la que más vamos a usar, es justamente ajustarle una ecuación de línea recta con una tendencia determinística. Esta es la tendencia constante. Si fuese no constante, vamos a tener que aplicar doble diferencia. ¿Ve? Si se aplica doble diferencia, entonces ahí podré haber destruido la tendencia cuadrática y luego la primera diferencia a la tendencia lineal. Y tener, digamos, nuevamente la serie diferenciada de orden 2 para modelar con una tendencia lineal de repente. Entonces la idea acá es aplicar una regresión en donde el primer regresor va a ser justamente el valor de 1, porque aquí el valor de T0 es igual a 1. Entonces voy a tener una primera columna de una matriz de unos y luego otra columna de la matriz con datos que van cambiando desde 1 hasta n, o t grande, que es el número de datos, que va a ser 1, 2, 3, 4, etc. Aplicando, digamos, mínimos cuadrados, vamos a tener lo que conocemos, digamos, de regresión, ¿no? Esto, por ejemplo, sería el ajuste, la estimación del intercepto, que es la media de z menos la pendiente por la media
de X. Y la media de X en este caso está dado por simplemente la sumatoria de ZT. Pero, perdón, claro, de T. Y como esto es suma de los primeros números naturales, puede, digamos, aplicarse la fórmula y voy a encontrar esta otra forma, ¿no? Donde vamos a tener justamente la estimación de la pendiente. O en todo caso, aplicaremos cualquier software, ¿no?, que hace uso de la regresión. Entonces, en esta parte, cuando vamos a ir a reconocer, vamos a tener que plantear justamente la ecuación. Ya lo plantearemos después. Una situación más compleja sería cuando existen las dos componentes. Entonces aquí vamos a decir, la estación puede ser modelada por una función periódica. La primera, una función indicadora de estación, que puede ser del tipo 1, 0. 1, estación presente, 0, estación ausente. Pero como yo tengo la constante media del modelo, voy a tener una dependencia. Por lo tanto, voy a hacer de que esa media se confunde de repente con un elemento de la estación, y entonces vamos a tener ahí, digamos, una nueva reparametrización. Y en este caso se prueba de que vamos a tener variable, digamos, del tipo de tres indicadores. Uno, cuando está presente la estación, menos uno, cuando está presente la última estación, que va a ser la Lésima estación, y cero caso contrario. Y ahí yo estaría salvando la no inversión de esa matriz, haciéndolo posible de derivar. Y eso sería equivalente a hacer de que el último efecto de la estación sea, digamos, trabajada con la sumatoria de las, digamos, estaciones anteriores, L-1 indicadores de estación. En la parte trigonométrica, acá se usa el seno, la suma del seno, que eso le llevaría, digamos, al seno de la suma de su argumento, ¿no? De A más B. Entonces, cuando usted le aplica, digamos, las propiedades del seno, va a tener que el seno de A más B va a ser igual a A por el seno de B más A por el coseno de B, ¿no? Algo así. Entonces voy a tener ahí, aparece seno y coseno. Por eso que dice que las variables trigonométricas se van a formar mediante la suma de senos y cosenos de diferentes amplitudes y fases de cambio. Entonces, tipificando una estructura, para este caso vamos a proponer de que si yo tengo L variables indicadoras, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, yo tengo L estaciones, L indicadores de estación. Para poder identificar cada una de las estaciones necesito L menos U variables indicadores cuando está presente el intercepto en el modelo. Y voy a necesitar L variables indicadoras cuando el intercepto no está presente en el modelo. Entonces hay que definir de esta forma, ¿no? Entonces voy a definir 1 y 0 dependiendo si está presente la jésima estación. Pero esto solamente cuando yo voy a tener el problema de que el intercepto está presente en el modelo y por lo tanto solamente voy a necesitar L-1. Hacer, digamos, esta representación equivale, por ejemplo, a hacer la otra, ¿no? Donde tenemos el 1 menos 1, 0. Cuando usted ha hecho una fusión justamente de la estación con parte, digamos, no, solamente ha impuesto la restricción sumatoria de los efectos de estación igual a 1.
Porque si hago una función entre intercepto y estación, voy a tener confundido, digamos, el efecto de tendencia, perdón, de estación con, digamos, el intercepto. O sea, B0 más C1, B0 más C2, y así sucesivamente, lo confundo, hasta B0 más, digamos, CL. Pero si yo le aplico solamente la suma de efectos igual a cero, entonces dice suma de los efectos de estación igual a cero. Y de ahí despejo, el CL va a ser igual a la sumatoria de los C1, C2 hasta CL-1. Entonces ahí simplemente he impuesto la restricción de que la suma de efectos estacionales es igual a cero. Y consecuentemente el modelo que voy a utilizar, voy a tener con tendencia lineal un B0, donde va a ir acá un X0 igual a 1 para todo T. Un T para tener el efecto lineal, que voy a poner 1, 2, 3 hasta T grande. Aquí C1 para la primera estación, digamos, de efecto de 0, ¿no? Entonces voy a tener S1. Va a ser definido S1, aquí reemplazo S1, 1, cuando la estación 1 está presente. 0, caso contrario. Y menos 1 cuando la estación, por ejemplo, L está presente. Entonces voy a definir ese S1, asterisco 1. El S2, asterisco 2, lo voy a definir aquí. Pongo el 2. 1 si el efecto de estación 2 está presente. Menos 1 si el efecto de estación L está presente. 0 de otro modo. Y así voy hasta S L-1, donde voy a poner 1 igual cuando el efecto de la estación L-1 está presente. Menos 1 si el efecto de la estación L está presente. Y 0 caso contrario. Entonces ahí tendré la parte de la tendencia y la parte de la estación. Entonces esta ecuación hay que recordar mucho esta ecuación para poder darle inmediatamente cuál sería la forma que vamos a ajustar. Porque esta es la forma como usted va a formar la matriz. Cuando usted quiere aplicar regresión, entonces usted va a entrar los datos de esta manera. O sea, va a calcular, por ejemplo, aquí, el 1, el T, y luego voy a poner el S1. Entonces voy a poner estación 1, 1, 0, 0, 0, y cuando toca L, menos 1. Luego paso a la siguiente, ¿no? 1, 0, 0, 0. Cuando toca L, digamos, menos 1. Cuando es 2, el primero es 1, 0. El segundo, 1. El tercero, 0. 0, 0, 0, hasta que llega a L, y así sucesivamente. Entonces, eso debe estar escrito más adelante. Cuando voy a trabajar con la función trigonométrica, aquí está la amplitud y acá está el seno. Son funciones suaves del tiempo más la fase de cambio, donde se tiene que cambiar la onda. Aplicado el seno voy a tener un primer coeficiente por el seno de FJT más el C2 por el coseno FJT. Entonces aquí, digamos, vamos a definir, por ejemplo, la A como la amplitud, la L longitud del periodo estacional, el θ fase de cambio, generalmente para nuestro caso es el pi, ¿no? Es uniforme entre menos pi y pi. El T es el número total de datos, mayúscula. El F sub J es la función definida como 2πj entre L mayúscula. Entonces aquí va cambiando, ¿no? J es la estación, va cambiando de 1, 2 hasta L. Y K va a ser L entre 2. O sea, nosotros necesitamos, en general, solamente L medios sumatorias de funciones seno y coseno. Si es 4, entonces L sería igual a 4. L medio sería igual a 2, sumatoria de 2. Si es 12,
tendríamos la estación L igual a 12, la mitad 6, tendríamos 6 sumatorias, del 1 al 6. Y entonces nosotros vamos a tener esta ecuación. ¿Ve? El Z sub t, primero regresando, media, 1 para todos. El siguiente, tendencia lineal, el 1, el 2, hasta el t grande. Y acá tengo el seno de F1 de t. Entonces, ¿a qué es igual el F1 de t? Sería igual, por ejemplo, el F1. Sería 2pi por 1 entre L. Si es, por ejemplo, L igual a 4, se cancela acá el 2 con el 4 y me queda solamente pi medios. Pi medios por t. T va cambiando de 1, 2, 3 hasta L grande. El F2. El F2 sería 2, 4, con 4 se va y tengo pi. Pi por t. Y ahí termina. Si tengo, digamos, de orden 12, voy a seguir hasta 6. 6 funciones seno, 6 funciones cosenos. ¿Ve? Así voy avanzando. Y todo voy generando con esta definición. Entonces, para poder hacer el ajuste aquí, es necesario tener la idea de cómo está modelando la estación y la tendencia. Y cómo está modelando acá en el otro, con funciones trigonométricas, variables indicadores y funciones trigonométricas. Si es estación pura, ya no hay tendencia, solamente hay estación, seno y coseno. Si es solamente tendencia, desaparece la estación también. Entonces, en nuestro caso, iremos utilizando también esa forma, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos trabajando con L igual a 4 y estamos usando solamente dos funciones, ¿no? El seno de P sub t y el coseno de P sub t, donde P sub t está definido acá. El pi, lógicamente, es 3.1416, ¿no? Y así encontramos esos valores. Entonces, esa es la primera tarea que nosotros tenemos que hacer. Entonces, eso podemos trabajar en cualquier software, el Minitab, el SPSS o de repente el, digamos, ¿cómo se llama? El R, ¿no? Entonces, en nuestra semana estaría, digamos, de por medio también ver, digamos, ese script. Observe, de repente acá nos hemos planteado la ecuación de predicción. La ecuación de predicción es la esperanza de esto, ¿no? Esperanza de Z condicionado a la observación, de Z1 hasta ZT. Estos son constantes, 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 y este es error, error cero. Entonces nosotros vamos a tener justamente t estimado más c estimado por el seno de p sub t más c sub 1, 2 estimado por coseno de p sub t. Entonces lo único que ha desaparecido es el error es igual a 0. Entonces nuestra ecuación prácticamente de pronóstico sería la ecuación que deriva de este modelo donde el a sub t tiene media 0. O sea, nadie puede hacer un pronóstico pensando en que va a tener un error de pronóstico al hacer. Entonces es justamente la ecuación que usted encontró ahí para poder estimar. ¿Preguntas? Bueno, en todo caso aquí está para que ustedes lo revisan, digamos, en algún momento, pero nuestra idea es aquí aplicar la técnica de la regresión para estos dos casos. Entonces, son los dos casos simples, pero observen que nosotros debemos saber manejar prácticamente la definición de las matrices que conforman la regresión. Entonces, por eso el éxito que usted va a tener es derivando el modelo que tiene que, digamos, usar junto con sus regresores.
Si usted identificó una tendencia cuadrática, va a definir las tres columnas. Columna para el T0, que va a ser igual a 1 para todos. La columna lineal, que va a ser 1, 2, 3, T, hasta el último. Y luego la columna de la tendencia cuadrática, que sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta T al cuadrado. Si tengo cúbico, voy a tener que plantear el 1 al cubo, 2 al cubo, etc. Son las cuatro columnas de la matriz de regresores. Teniendo eso, tendré, digamos, el éxito correspondiente, ¿no? Entonces, el diagnóstico de los estadísticos de prueba de la regresión me indicarán justamente si son o no iguales a cero o diferentes de cero. Y podremos usar. También es factible, por ejemplo, primero estimar la tendencia. Estimo la tendencia y hago la diferencia de la serie original menos la serie estimada de tendencia. Y la que me queda es la estación y el error. Y ahí podré estimar la estación. Entonces, por ejemplo, a mí me dijera, estime la tendencia, por ejemplo, por suavización. Entonces voy a estimar la tendencia por suavización, como es una tendencia lineal, entonces voy a utilizar, por ejemplo, 3 rezagos. Entonces voy a usar la media móvil de orden 3 para estimar la tendencia. Y luego diferencio la serie original menos la estimación de la tendencia, que es la media móvil, y el restante es la estación. Y la estación puedo estimar también por cualquier procedimiento. Puedo hacer por etapas también, o puedo hacer todo junto, dependiendo de usted. Bueno, el software, como está ahí, regresión, le aplico todos de una vez y todos son estimados a través de polinomios o funciones suaves del tiempo, o todos pueden ser estimados también con suavización. En todo caso, ahí ya vamos a tener que tomar sumas de la longitud del periodo estacional, ¿no? Para poder desaparecer la estación. Ese es el primer trabajo que tenemos que hacer. Entonces, si ustedes tienen muy claro lo que es regresión, no hay problemas. Entonces, teniendo, digamos, el mecanismo o la metodología de la regresión, le aplica a usted para este caso. Y en general, para todos los procedimientos, en realidad es un tipo de regresión. Un tipo de regresión, por ejemplo, con diversos problemas, ¿no? Entonces, en nuestro caso aquí, directamente estamos aplicando sin tener problemas, ¿no? Por ejemplo, en regresión, los tres grandes problemas que usted tiene, en primer lugar, es la multicolinealidad. Entonces, los Z están altamente correlacionados. Entonces, si yo tengo como regresor los rezagos, voy a tener problemas. Pero de repente puedo innovar los procedimientos de estimación sesgada para poder estimar la tendencia, ¿no? Es factible. ¿Cómo soluciono la multicolinealidad en regresión? Identifico de repente al regresor que más está correlacionado con los otros regresores y voy eliminando los que están más correlacionados y me quedo con los menos correlacionados, ¿no? Eso puede ser una forma. Pero en esta metodología la hemos considerado como si no hubiese ningún problema, porque justamente la técnica del ajuste de periodos de tiempo hace que cuando usted ajuste esos valores, el residual final tenga una media cero y una varianza pequeña. Si usted llegó a esa etapa, entonces quiere decir que los modelos que usted ha aplicado son correctos, ¿no? Entonces aquí es saludable
para cada residual aplicarle el correlograma. Si todos los puntos son iguales a cero, no hay problema. Pero si hay una correlación de orden 1 o de orden 2 que está sobresaliendo, entonces la conclusión es de que el método que usó no le sirve, porque hay todavía información sistemática en la serie. Bien, entonces si no hubiera preguntas, vamos a pasar al script. Entonces vamos a ir a ver a esa semana. Entonces voy a buscar acá esta. Bien, entonces aquí estamos en R ahora y justamente tenemos la primera corrida de las series que hemos venido trabajando, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, tendríamos en el directorio G, entonces vamos a cargar los datos. Entonces vamos a leer estos datos y vamos a ver el ajuste de cada uno de ellos. Entonces aquí hemos leído, efectivamente acá está limón, manzana, papaya, zanahoria. No es los datos que de aquí. Voy a chequear, de repente puede estar por la separación, ¿no? Del punto y coma.
Entonces hay que tener cuidado con esa. Ya, la separación de esto está con coma y punto, ¿no? Pero en todo caso ha salido otro. Entonces vamos a ver si está correcto esto aquí. Separación, coma, punto. Sigue listando esa serie, ¿no? Bueno, en todo caso vamos a dejar que trabajemos con esto. Limón, manzana, papaya, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar limón, voy a ver también desde cuándo inicia esta serie. En todo caso acá hay otra serie que es limón, ¿no? Bueno, acá tengo otra serie que es limón 019. Bueno, voy a coger en todo caso esta serie que es limón 019. Limón, exactamente eso, ¿no? Entonces 019 quiere decir del 2000 al 2019. 2000 a 2019. Ok, entonces voy a coger esa serie. Esto está correcto. Limón 0019. Ahí está. Y esto varía desde el año 2000. Profesor, una consulta. Sí, Del Excel de aquí, usted solo está extrayendo lo que es limón, ¿no? Y lo está guardando en otro archivo que se llama limón 0019. sí. Lo guardo en formato CSV. Ah, ok, para que lo vuelva a cargar en el R y Claro. solo tenga limón. También hay funciones para cargar directamente del Excel, ¿no? Pero el CSV es muy generalizado y prefieren hacer esa. ¿Y ese archivo limón 0019 lo va a subir en la plataforma también? Sí, lo voy Ah, a ya. subir. Lo Ok, voy a subir. gracias. Entonces tengo limón, manzana, papaya, zanahoria y bit. Zanahoria y luego bit. Y luego esto de aquí no tengo.
3, 4, 5. Bueno, Zanoria ha planteado todo NA. Voy a pedirle acá también por el otro lado del encabezado para poder saber cómo lo está leyendo ahí. Bueno, acá efectivamente Zanoria tiene datos, pero tiene no hasta el 19, ¿no? Tiene menos. Ok. Entonces 39 puntos y eso debe ser igual como la que tenemos en esta parte, ¿no? Sí, está correcto. Eso voy a subir después. Entonces ya tenemos esos datos y entonces siempre tenemos que hacer el análisis exploratorio para especificar qué tipo de variación tiene en la descomposición, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, inicio con limón. Directamente acá le voy a poner, para hacer más fácil, de que Y sea igual a limón. Trabajando con todos los datos, ¿no? Esto es estar escribiendo mucho. Ok, y aquí voy a tener Y. Y así puedo cambiar cualquier otra serie para poder trabajar más rápido. Acá estamos planteando el histograma. Aquí el gráfico de probabilidad normal. Listo. Ok, muy bien, entonces vamos a correr todo esto. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí no le hemos puesto el correo, no el listado del correo, que son 5, ¿no? Son 5, entonces está, a ver, entonces aquí vamos a poner 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vaya, estos son 1, 2, 1, 2. ¿Y por qué no listo el correlograma? En realidad hay 4 gráficos, debería estar bien, pero no genera, no sé por qué. Profe, creo que es porque por los NA. Los NA. Sí. Ya, acá dice, sí, de los NA. Entonces vamos a cambiar otra serie. La serie nada más sería reducirlos hasta el año de producción que se tiene, ¿no?
Sería ver hasta qué año se ha producido limón y según eso ponerle la cantidad. Hasta el 2017, porque acá está 2, 1, 1, 2. Entonces este es 19, 18 hasta el 17. Hasta el 17. Pero puedo trabajar con la otra serie, ¿no? Voy a trabajar, por ejemplo, con manzana. Entonces aquí le voy a poner igual a manzana para probar simplemente, ¿no? Luego voy a ver cómo soluciona eso, ¿no? Creo que hay que poner el NAFAIL, ¿no? Entonces aquí, vamos a ver, ya. Sí, es lo que usted dice, ¿no? Así es. Pero aquí el error nos dice justamente, ¿no? Entonces dice acá, nafail.default no está trabajando, ¿no? Entonces hay que buscar ahí, en esta situación, cómo podemos solucionar eso. Entonces podemos poner uno que obvia, ¿no? Y vamos a tener eso. Pero aquí ya tenemos el gráfico, observe, nuestros datos son anuales. No podemos hablar de estación aquí. Entonces, si bien es cierto, vamos a hacer, digamos, aquí la descripción. Entonces, así como hacíamos, listo, ¿no? Entonces, observe, cualquiera podría ser, estos datos son estacionales. Ahora, observe otra cosa, ¿no? Esto está desde 2000 hasta 2021, 2050. Entonces, estos son datos mensuales. Son datos mensuales. Y acá lo tengo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estación. Y acá viene estación. Entonces, son datos estacionales. Entonces, va desde el 2000, luego es estacional, de orden 12. Entonces, vamos a cambiar eso, ¿no? Vamos a ver. Entonces, cambiamos aquí. Entonces, esto va desde el 2001, muy bien, pero la frecuencia es 12, ¿no? Frecuencia igual 12. Entonces, todos tienen esas frecuencias. Listo. Ahí tenemos, ¿no? Dice que inicia, pero no tenemos hasta el fin de la lectura, ¿no?
Profesor, una pregunta. Sí. Su función de autocorrelación que sale en el gráfico, ¿se refiere a una función que dijo que era trigonométrica del coseno? Claro, podría decirse que es una función seno y coseno. Entonces, aquí digamos, esta es la función de autocorrelación, no es la serie, ¿no? Pero cuando usted ve, efectivamente va a ser, ya, ahora sí, ¿no? Entonces, cuando vamos a analizar esto, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Ahí está 2000 hasta 2020, ¿no? Y hasta 2019. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar esta serie, dice, esta es una onda senoidal, ¿ve? Pero es una onda senoidal que no tiene, digamos, una frecuencia fija, ¿no? Por eso nosotros decimos es suma de senos y cosenos de amplitudes diferentes y fases de cambio diferentes. Acá son más pequeñas, acá más grandes, ¿ve? Entonces va cambiando, ¿no? Entonces, en nuestro caso, esta serie puede ser descompuesta como una función, digamos, como una suma de senos y cosenos. Entonces aquí podríamos justamente usar eso, ¿no? Son 6 funciones, senos y cosenos. Eso podemos trabajar ahí. Además acá hay menos estación, acá hay más cambios, acá hay menos y acá hay un poco más. Por lo tanto, la estación es cambiante. Pero aquí solamente le hemos pedido, por ejemplo, ¿hasta cuántos rezados? 12, a lo más 24. Necesitamos hasta 50 por lo menos, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a pedirle acá 50, ¿no? Aquí no dice nada. Entonces acá, max igual, por ejemplo, 60. Profesor, disculpe, al momento de usted compartir la pantalla, puede compartir no, o sea, hay una opción que dice toda tu pantalla para que nosotros Ya, veamos, por ya. favor. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Listo, por favor, gracias. A ver, acá vamos a ver. Primero estoy localizando, bueno, usted me dice que le comparte toda la pantalla, ¿no? Ok. Bueno, no sé si lo ven, no sé, pero parece que no acepta, ¿no? ¿Logran verlo? No, no se logra ver, profesor. Ya, entonces no acepta, ¿no? Ok, ok. No acepta toda la pantalla. No acepta. Solamente hay dos posibilidades más, que sería una ventana o una pestaña. Yo tengo una ventana, por eso que tengo que seleccionar esa. Ok, profesor, gracias. Entonces, estoy tratando de... Aquí no quiero buscar, digamos, para solucionar esos problemas que estamos teniendo, ¿no? Acá dice lax.max igual a nulls. Entonces podría poner eso. Y el otro es na action igual a na fail.
Eso hay que cambiar también, ¿no? Lag.max. Entonces acá voy a poner lag.max igual a 60. Después la otra que podemos agregar, dice acá, es el mapfile action igual a punto fade. Bien, a ver, soluciona eso. Ya está, ¿no? Entonces ya tengo más. Y vamos a ir a ver esto, ¿no? Entonces aquí. Entonces acá vemos, acá existe estación, tendencia no hay una orientación de tendencia, no existe. Hay estación cambiante, ¿no? Porque los cambios son diferentes por tramos. Y acá se da, ¿no? Primer periodo estacional, segundo periodo estacional, tercer periodo estacional. Como esto es diferente de cero, entonces digo, la estación está cambiando en el tiempo. ¿Ve? Está cambiando en el tiempo. O sea, la estación es no estacionaria. La tendencia es débil o moderada, ¿ve? 1, 2 rezagos. El siguiente está pasando al otro lado, pero está formando la onda senoidal. Entonces, este es arrastre estacional. Y esto también es arrastre estacional. Entonces, los rezagos que están escritos acá, el 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, son arrastre estacional que se tienen que dar para que exista la variación de estación. Segundo ciclo estacional, también bastante fuerte. Y el tercero ya me indica que esto es no estacionario. ¿Bien? Aquí hay una separación, digamos, desde el eje trazado. Y esto me está diciendo de que no es tan normal la serie. En los dos extremos se van alejando de la línea. Y hay puntos separados, ¿no? Acá hay un punto más separado y acá hay otro punto más separado y por lo tanto nos están indicando de alguna manera que hay puntos que son extremos, ¿no? Atípicos. Hay puntos atípicos. Por debajo y por encima, o sea, por la parte inferior y superior. Acá no hemos trazado los límites, también sería satisfactorio hacerlo. El histograma nos indica que justamente la distribución no es tan normal, es asimétrica al lado derecho y tiene más variación al lado derecho. O sea, hay mucho que hacer en esta serie para que se torne en ruido blanco. Entonces aquí nuestra serie solamente tiene una estación que puede ser modelada por funciones, digamos, trigonométricas o por variables indicadoras. Ok, entonces vamos a ver aquí lo que tenemos en el script para ir a ver. Entonces recuerden que lo que habíamos trabajado, ¿no? Prueba de estacionariedad. Bueno, aquí no sería tanto ya probar la no estacionariedad porque ya sabemos que, bueno, de todas maneras, de repente no tenemos una herramienta porque tendríamos que escribir un programa para determinar justamente la no estacionariedad o la existencia de raíz unitaria en estación. O sea, eso significa que es 1 menos b elevado a la L. Entonces, esa prueba no la tenemos. La podemos adaptar, sí, pero vamos a tener que escribirla en R primero. Hay que escribir una función. No la tenemos eso. Entonces, no podríamos hacer esa prueba.
si hubiera, digamos, tendencia, sí, porque las pruebas de tendencia en R sí están escritas. Está en el T-Series y podía trabajar con eso. Entonces, si yo le aplico acá, no sé qué obtendría, ¿no? No estaría bien, ¿no? Entonces, nuestra serie es estacional. Hay que adecuar esa prueba. Entonces, estas son apropiadas cuando hay tendencia nada más. Bueno, en todo caso, observe que, bueno, acá tengo escrito para la pendencia, es para AGI, ¿no? AGI, el módulo, acá está aplicando regresión, no hay problema, ¿no? Va a tener ahí los valores hasta la parte cuadrática y ahí determinada si existe o no existe. Y acá le está aplicando la función de medias móviles, que también todavía no estudiamos, ¿no? Pero ya vamos a estudiar eso. Luego, ¿qué más? Se está aplicando otras medias móviles, validación del modelo, la FAC del residual, la descomposición de componentes. Esto es un gráfico, bueno, ya integrado, ¿no? Ah, no, esto no este es el diagnóstico. Media móvil simple, media móvil donde traza la tendencia, validación del modelo y nada más. Entonces, este escribe solamente para tendencia, no es para estación, ¿no? Entonces, para estación tenemos que adecuar eso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que ir a definir, en vez de ser, digamos, tendencia, ahora vamos a definir la función trigonométrica, ¿no? Y la variable, digamos, binaria o indicadora. Entonces, hace falta eso. Y acá no está. No podemos trabajar con eso. Primero hay que hacer eso. ¿Ya? Esto es adecuado para tendencia. Para estación no podríamos hacer. Entonces, voy a entrar de repente al otro procedimiento, pero queda en pie este limón que lo hemos trabajado no preparándonos, porque tiene solamente estación. Entonces acá solamente lo podemos trabajar de repente con el IBIOS o con el Minitab, ¿no? También podemos trabajar, pero vamos a tener que generar primero la función, ¿no? Entonces, ese es el otro problema, ¿no? Entonces, algunos softwares son mejores que otros, pero en fin, aquí tenemos que escribir justamente esa parte de la estación, ¿no? Bien, voy a tratar de entrar nuevamente a esta parte de AGI, porque es que no me ha generado, ¿no? Si está puesto eso, ¿por qué te escribes para AGI? Para hacer es primero sobre la tendencia, ¿no? Y acá no genera, entonces hay algún problema ahí. Pero lo curioso es que justamente mi Excel de AGI está correcto. Entonces, si yo entro aquí a AGI, o tengo dos, vamos a ver. AGI, no. Aquí, AGI. Entonces acá dice ají, ajo, alcachofas, apio, sí, está correcto, ¿no? Ahora voy a ver también si está en el... Vamos a ver. 94 hasta el 2020.
Vamos a ver por qué. Supuestamente esto está en G. Está en series y taller. Y este es aquí. Está correcto. Profesor, creo que no tiene que guardar ese Excel que tiene en CSV para que lea, porque algo así me sucedió la vez pasada. No, si está, digamos, bueno, vamos a volverlo a guardar. A ver. Porque lo que yo tengo los dos, ¿no? Está en el Excel y está en el CSV, ¿no? A ver, voy a volver a guardarlo. Ají, ajo, ya. 16.560. 49. Oh, ya. Ya parece que hay dos archivos de eso. Bueno, vamos a ver. Uno, creo que. Ya. Entonces aquí voy a guardar esto. En los dos lo voy a guardar. A ver, ahora vamos a ver. Ya. Ahora vamos a ver. Sigue con el mismo problema. A ver, Profesor, ¿y si importa el dataset? ya, voy a ver. A ver, aquí tengo otra.
Vale, vamos a ver aquí, esto es... La habitación del hotel le mando un abrazo grande y obviamente no pude concentrar en un solo partido aquí y no podía perder ese Inter contra Barcelona. Enorme, gigante, polémico triunfo del Inter ante el Barça 1-0. Voy a tratar de ir cronológicamente viendo todas las polémicas que han tenido el partido, en las cuales algunas acertó el árbitro, en otras para mí se equivocó el árbitro, y analizando un poquito de lo que fue un verdadero partidazo cargado de drama. Uno, primer tiempo y segundo completamente distintos y tienen que ver por cómo estaba el partido y el resultado. Primer tiempo, Barcelona con la pelota y el Inter retrocediendo contra golpeando, porque los dos querían que así fuera. Y Barcelona, a mí me parece que se equivoca. Todo el tiempo la pelota de que Sergio Roberto terminaba actuando casi como tercer central. Dembélé jugado por banda derecha, había casi un doble 9 que era Lewandowski con Rafinha, y aparecía por banda izquierda Marcos Alonso, porque Rafinha no jugaba pegado a la banda izquierda, sino que iba hacia adentro y jugaba. De Lewandowski. Pero al final de cuentas todo eso terminaba en que Dembélé tenía que gambetear y solucionarlo todo. Y así como Dembélé muchas veces tiene la magia de poder hacerlo, también tiene otros días donde las decisiones que toma son equivocadas una y otra vez. Y hoy le pasó eso, se equivocó una y otra vez en su toma de decisiones. El Inter regalaba la pelota, hay un acierto, me parece, de Inzaghi hoy en poner a Correa y no hacer. Si el equipo va a contragolpear, pues tengamos a alguien que corra más rápido. Es así de básico. Ok, entonces aquí el problema era de contragolpear que tenía con Lautaro, con Correa. eran los 2 puntos, ¿no? Había un punto, los 2 puntos que no estaban, ¿no? Entonces ahora sí tenemos, ya listé aquí los datos, tenemos ají y ajo. Entonces vamos a regresar esto, porque esta serie, para esa serie vamos a hacer la próxima semana. Limón, voy a escribir el script con variables binarias y trigonométricas, ¿no? Ahora, el Levius tiene un recurso también más rápido para poder trabajar, porque directamente vas planteando, digamos, las formulaciones, ¿no? Y acá vamos a terminar, ¿verdad? Listo. Y aquí vamos a poner registro, vamos a trabajar. Entonces tenemos esto. Y esto está cambiando desde 1994. 1994. Eso lo hemos analizado ya con... Bueno, tenemos frecuencias, ¿no? Está, ahí cambia y acá hay que borrar.
Ya, y aquí vamos a correr ahora esto. Ya, ahí está. Ya ese análisis ya lo hemos hecho. Y en nuestro caso ya podemos pretender decir, ¿no? Entonces observe, aquí existe una tendencia, ¿ve? Esto podemos evaluar como un ciclo, ¿ve? Como un ciclo, pero existe una tendencia. Y en el correlograma me indica que la tendencia es leve o moderada. O sea, quiere decir, cuando es leve, entonces dice es constante global o tendencia lineal. Cuando usted dice la serie tiene una tendencia, una tendencia leve o moderada, entonces usted está diciendo que la serie puede tener una constante global o una tendencia lineal como mínimo, que puede alcanzar para ser no significativa. Pero si tiene una tendencia intensa, esto quiere decir puede tener mínimo tendencia lineal y luego tendencia cuadrática, tendencia cúbica, usted podrá ir probando, ¿no? Entonces, teniendo acá los valores, ahora usted observe también que hemos dicho siguiente, cuando usted toma una diferencia, toma la diferencia de ZT menos ZT menos 1. Pero si toma la diferencia 2, dice ZT menos ZT menos 2. O sea, está involucrado el ZT-1 y el ZT-2. El Z3 ya no está involucrado. Por lo tanto, dice máximo esta serie podría tener una tendencia parabólica. Podría tener. Pero eso no se observa acá, ¿no? No se observa. Se observa más una tendencia lineal. Entonces, ya más o menos tenemos la idea de que el modelo que usted va a ajustar va a ser la línea recta, ¿no? Teta 0 más teta 1 por t, y de repente como protección para descartar teta 2 por t cuadrado, a lo más. Bueno, acá también indica que hay puntos alejados en los extremos y por lo tanto eso puede indicar un cierto punto extremo. Entonces, ¿dónde estará ese punto extremo? Puede ser este punto, ¿ve? Puede ser este punto de aquí, porque dice uno está en la parte inferior y hay 2 en el máximo, ¿no? Entonces el 2 en el máximo podrá ser esto, o de repente esto de acá. ¿Sí? Y en la parte inferior puede ser este punto. O sea, cuando usted traza los límites de confianza, podríamos detectar eso, ¿no? Pero no son del tal atípicos, ¿no? Entonces con esto, observe ahora lo que estamos diciendo, ¿no? La serie tiene una tendencia lineal, débil o moderada. Por lo tanto, su modelo va a ser z sub t igual a teta 0 más b por t. Y de repente usted puede pretender ajustar el teta 2 o el b2 por el t cuadrado. Nada más. No tiene más. Entonces, de esa forma es que usted ahora va a ir a ajustar ese modelo, ¿no? Entonces, en el script justamente está eso lo que hemos hecho. Entonces, aquí en el script, ahora pasamos, dice, prueba de no estacionalidad, sí, porque es conveniente, solamente tiene tendencia lineal. Entonces, aquí puedo instalar los paquetes que me permitan correr esa parte, aunque era suficiente de repente el T-Series, pero aquí el paquete Forecast es más completo, entonces se está instalando esto, y parte de eso puede estar comprendido de repente
en la parte del T-Series, ¿no? Ok, entonces aquí, ahora voy a instalar el T-Series. Con Varela, que se desprendía mucho del medio. Y ahora acá sí hago el ADF, ¿no? De aquí. Entonces ya corrimos, ¿no? Aquí, recordando, digamos, para nuestra práctica de mañana, ¿no? Profesor, no está compartiendo pantallas. Y entonces aquí, cuando vamos a trabajar con una prueba de Dicker y Fuller aumentado, tenemos el p-valor 0,1408 y esto me indica que debemos aceptar la hipótesis de la existencia de una raíz unitaria. Entonces dice, existe una raíz unitaria, quiere decir que la serie es no estacionaria, la tendencia existe. ¿Ve? O de repente está próxima a ser unitaria, ¿no? Pero la prueba lo ha detectado. Entonces, existe una tendencia, hay tendencia ahí. La de Phillips y Perron también, ahí el valor es 1902, igual, existe raíz unitaria o casi raíz unitaria. Acá la prueba del KPS a nivel de media, ¿no? Entonces también detecta, dice que la media no es estacionaria, por lo tanto existe tendencia. Entonces las tres pruebas son contundentes, ¿no? Entonces hay tendencia. No puedo ajustar una tendencia o digo un modelo globalmente constante. Está descartado eso. Tengo que ajustar una línea recta o de repente una cuadrática. Y entonces aquí lo que hicimos es eso, ¿no? En primer lugar, generar el valor de t desde 1 hasta el número de datos total. En este caso es el t mayúscula, ¿no? Y luego hacer la regresión. Modelo 1, ajustando, digamos, el t. Entonces aquí podemos encontrar el sumario. Entonces aplicamos el sumario del modelo. Y ahí tenemos, ¿no? El intercepto diferente de 0, la pendiente lineal diferente de 0. Por lo tanto, aquí llegamos a la conclusión de que estadísticamente el modelo, digamos, candidato a ser uno de los mejores sería la tendencia lineal o la tendencia determinística, ¿no? Listo. Luego tenemos que probar, por ejemplo, con el residual. Si yo ajusté una línea recta, entonces ahora mi pregunta es, ¿los residuales están bien? Entonces aquí, listo los residuales, y puedo hallar, digamos, los gráficos de los residuales. Entonces aquí, por ejemplo, podré encontrar su gráfico y su correlograma, ¿no? Entonces vamos a sacar el correlograma de acá y el gráfico y lo ajustamos. Bueno, podemos pedir incluso también todo, ¿no? Todo esto puedo pedir, no hay problema, a nivel de residuales. Entonces yo voy a ir aquí. Pego esto y voy a trabajar con el R1. Residuales del modelo 1. R1, R1, y esto también el R1.
Programa R1, R1, R1. Acá el R1. Listo. Entonces aquí voy a graficar ahora esos puntos, ¿no? Acá le voy a poner un espacio para anotar. Listo. Ya aquí está, ¿no? Entonces analizamos. Ya no existe tendencia, pero este gráfico, vamos a ver, este gráfico no corresponde al ruido blanco. Entonces vamos a quedar de que entonces cuando veo este gráfico lo voy a agrandar para hacer el análisis respectivo. Aquí, una ventana, listo. Entonces, este es el análisis descriptivo del residual. Entonces, este gráfico definitivamente me dice, mira, tu residual no es aleatorio, ¿no? Mira cómo crece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Está creciendo, acá hay un patrón sistemático. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi también hay otro, ¿no? Acá, bueno, cambia un poco, cambia, pero esto está lejos de ser un patrón completamente aleatorio. Y cuando voy a trabajar acá, observo, mira, el primer punto diferente de 0. Entonces, este primer punto me está indicando algo de tendencia. Entonces me está diciendo, tus residuales tienen una tendencia débil o moderada que debemos extraer. Entonces puedo pensar justamente en la tendencia cuadrática. O de repente puedo modelar este residual por otra forma. ¿Ve? Esto sería el punto, por ejemplo, ET-1. Bueno, como este es función de autocorrelación simple, esta es la parte de media móvil, entonces esto correspondía al error del error o al error del residual, que en este caso le puedo llamar el mu sub T-1. Entonces hay un patrón sistemático acá. Y por eso es que más o menos tentamos por correr justamente una línea cuadrática, ¿no? Entonces vamos a intentar corregir con esa línea cuadrática y acá está en el módulo 2, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando aquí haciendo una regresión entre el t y luego el t más 2, o sea el t al cuadrado. Y también vamos a trabajar ahí con sus residuales. Vamos a trabajar aquí. Y cuando hacemos, digamos, este trabajo, mira, el intercepto es importante, la pendiente lineal es importante y la pendiente cuadrática está en menos 1.8, ¿no? Y nuestro nivel ahí casi es cerca del 1.96. Redondeado los dos podría ser al 1.9, algo así. Y esto está en el 7%. Entonces, cuando está en el 7%, entonces nosotros también debemos relajar un poquito nuestras reglas que dicen, no, que la regla es 5%. Entonces, la diferencia de 5 al 7 casi es nada. O la confianza del 93 al 95 también es casi nada. Entonces, bien que podríamos trabajar con esta parte de aceptando como digamos, válido. Entonces, también aquí en la parte final dice el error estándar del residual igual a 5.492 con 24 grados de libertad.
El R 0,69, 70 más o menos. El ajustado 0,67. El estadístico 27,99 sobre 2 y 24 grados de libertad. El p-valor, un valor por 10 a la menos 7. Entonces, básicamente parece que está ajustando mejor, ¿no? Entonces vamos a ir a pedir justamente el modelo, el residual 2, ¿no? Para ver eso. Corro eso y ahí tengo el R2. El R2 también podía ser inspeccionado, ¿no? Entonces voy a volver a copiar y ahora trabajar con el R2 y también ver cómo ha mejorado su ajuste, ¿no? Ah, perdón. Este hay que copiar. Copy. Entonces voy a copiar acá. Listo. Aquí tengo el R2. El R2. El R2. El R2. 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 Listo. Ahí podemos ver justamente sus calificaciones de ese residual. Entonces, mejoró ligeramente, ¿no? Observen que antes tenía más largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenía 7, pero ahora tengo 6. Cambió un poquito, ahora esta línea está más adentro. Bueno, entonces podría decirse que mejoró un poco, pero no del todo, ¿no? Pero la prueba de repente me va a indicar de que es aleatorio, de repente, ¿no? Porque si usted traza el 0 acá, y entonces usted va a decir, cuando las corridas son más de 5 puntos, hay patrón sistemático. Yo trazo acá el 0, tengo acá 1, 2, 3, 1, 2, 3. No hay longitud de 5, ¿no? 1, 2, 3 y 4 y cambió. Entonces la prueba globalmente casi pasa que podría ser ruido blanco, pero yo desearía tener mucho más un ruido blanco. Entonces aquí se intentó hacer otro ajuste, el ajuste digamos cúbico, aunque no se notaba digamos en el gráfico, pero hay que ver cómo se comporta también ese ajuste, ¿no? Entonces acá estamos ajustando la ecuación cúbica, módulo 3, y luego hay que ver aquí el R3. Cuando hacemos este ajuste, ahora tenemos, observe, 1, 2, 3. Pero el 3 ya es no significativo. Entonces ya no podemos realizar ese ajuste. Tal vez eliminar el T2 y quedarnos con el T3. Podría ser. Pero en el término general parece que no. Entonces, los residuales podemos plantear y nuevamente puedo correr eso, ¿no? Para poder ver cuánto mejora eso. Si es que mejora. Recuérdese también de que a veces usted ajusta, pero mejora los indicadores del error, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos estadísticamente igual a 0, pero mejoran en el ajuste. Acá tengo que poner R3. 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 Y R3. Listo.
Bueno, aquí hay mensajes, digamos, de error, es justamente el valores perdidos, por ahí hay valores perdidos, no lo puede calcular, pero en términos más globales casi permanece igual que el ajuste 2, ¿no? Entonces, cuando usted va a ir a analizar, digamos, este residual del 3, entonces se da cuenta que ya no puede hacer más, ¿no? Entonces ahí quedó esto de aquí, casi en la línea, y estos parece que, como dice, mejoraron un poco, pero no del todo, ¿no? Entonces, podríamos quedarnos ahí, pero con el sin sabor de que este residual no es tan aleatorio, aunque acá su correlograma lo indica. Acá no hemos puesto el parcial. Podríamos poner también el parcial, ¿no? Entonces, para poder ver, ¿no? Solamente hemos puesto ahí la parte, la parte de media móvil. Entonces, vamos a pedirle que incrementemos ahí esta línea, ¿no? En esta línea vamos a ponerle aquí el PCAF. Casi es lo mismo, ¿no? Pero cambiamos con el PCF, ¿no? Entonces acá tendría que ser el PASF de R3. Ya está. Y aquí vamos a poner columna 2×2, dice. Pondremos una columna de repente 3, ¿no? 3×2. Entonces ahí tenemos eso. Ya. Entonces aquí analicemos, ¿no? Observe si bien acá se decide, por ejemplo, si la serie ya es estacionaria. Y entonces nosotros no tenemos casi ningún rezago que está sobresaliendo, sino se aproxima, pero no sobresale. Acá podemos decir que la serie ya tiene características de ser estacionaria. En el parcial, por ejemplo, tenemos aquí el segundo dato está sobresaliendo, ¿no? Los que mandan acá son los primeros. Cuando la serie es estacional, podría ser, digamos, una longitud mayor. Pero este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto podría ser una típica, pero no sería estación, ¿no? O sea, podría ser una variación atípica. Pero acá sí tenemos uno que sobresale. Y este punto sí corresponde a la estructura autorregresiva del error, que sería el ET-2. Este es el punto C. Y acá está el U sub T-1. Entonces aquí de repente podría mejorarse este ajuste, pero haciendo otro tipo de regresión que incorpora esto, pero ya no con el mismo criterio que hemos venido trabajando de ajustar una polinomial, sino más bien puede ajustar otro tipo de modelamiento para extraer esta información, ¿no? Que eso se puede hacer. Entonces, en el término general, se podría quedar con la tendencia cuadrática. Ahí nos quedaríamos.
Entonces nuestro ajuste sería tendencia cuadrática, ¿no? Entonces, a eso es lo que hemos apuntado, ¿no? Entonces, por el lado del ajuste polinomial, entonces tenemos máximo el ajuste cuadrático. Ese es el que hemos obtenido. Podemos hacer un cuadro resumen de todos sus valores, ¿no? Donde nos pueden indicar justamente sus errores, ¿no? Vamos a observar acá, por ejemplo, en esta parte, al ajustar, por ejemplo, el cúbico, aquí, la variancia del error es 5.52. 5.52 con 23 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, hay que ir a ver, por ejemplo, cuál sería la variancia del error también del cuadrático. 5, 52, 26, ¿no? O digo 5, 526. Para el cuadrático, observe aquí es 5.49. 2. Esto tiene menor variancia del error. 5.49. El otro tenía 5.526. Ahora, con el lineal, entonces eso me puede indicar 5.76. Tiene más. ¿Sí? Entonces, este es con el lineal solamente. Este es el cuadrático. Y el cuadrático me da 5.49. Y el cúbico me da 5.26. Por lo tanto, yo escojo el de menor variancia. El menor variancia es el 5.49. O sea, es el ajuste cuadrático. Entonces, el ajuste cuadrático le da mejores resultados, ¿no? Entonces, por eso yo les decía esto, aunque digamos su significación está al 7%, pero la diferencia no es mucho, ¿no? Entonces, lo que usted tiene que buscar es justamente quién le da mejores pronósticos. Profesor, ¿qué pasaría si nos quedaríamos con el lineal y con el cúbico nada más? Claro, pero el cúbico ya no tiene significación. ¿Ve? Cuando usted ve analizar el cúbico, ya no tiene significación. ¿Ve? Tiene 0.838, pero su p-valor es 0.41. ¿Quién trabaja, digamos, con un 69% de confianza? Nadie. Todos trabajan encima del 90, ¿no? 90, 92, 95, 99. Pero ya la confianza acá es muy poco, ¿no? 0.69. Entonces no conviene, ¿no? Por eso es que eliminamos eso. Por ese ajuste. Ahora, podríamos ir de repente mejorando el ajuste de la tendencia lineal. Entonces, acá sí, digamos, este trabajo, pero tratando de encontrar ahora otro estimador de la tendencia. Entonces aquí, lógicamente, está encontrando el Z sombrero, ¿no? El modelo 1 de los valores ajustados. Para encontrar, por ejemplo, aquí observe que podemos calcular también el error absoluto medio. ¿Ve? El error absoluto medio. No hemos dejado acá espacios para calcular, ¿no? Serie de entrenamiento, serie de prueba. Pero podríamos hacer en todo el intervalo. Entonces acá está justamente listando los Z estimados, ¿no? Los valores ajustados, menos los valores verdaderos. Eso le va a dar justamente el error de pronóstico.